el afán de quienes queremos y admiramos al querido gordo Jorge Lanata, ¿no? Que se rehabilite, que vuelva a su trabajo, pero decíamos, una terapia intensiva que parece ser interminable en el hospital italiano, sumado también con la clínica de rehabilitación Santa Catalina. Vamos casi para 4 meses. Sabemos poco y nada lo que nos pueden decir los médicos, que tampoco hablan mucho, pero en este contexto tan particular ha surgido una denuncia realmente escandalosa por parte de las hijas de Lola y de Bárbara, ¿no? Sí. Que aseguran que, además de no pedir la declaración de insanía de su papá, la señora Elba Marcovecchio habría hurtado algunas pertenencias de Jorge Lanata, cuando ella es su última mujer. A ver, vamos de cero, Angie, ¿de qué se trata esto? A ver, se trata de 2 hijas que aparentemente, más que nada Bárbara, nunca estuvo muy de acuerdo con este último casamiento que tuvo Jorge con Elba, que son en realidad problemas internos, problemas familiares internos, que terminan judicializándose. Esto no es de ahora, esta causa viene gestándose hace bastante. ¿Esta mala relación? La mala relación y la causa, porque esto no es que se hizo la semana pasada, viene hace varios días, se hace en público, las hijas entienden también la preponderancia que va a tomar esta causa. Guille, no saben que es Jorge Lanata. Obviamente. Y que no va a ser menor. Contanos de estas imágenes. ¿Esa es Elba Marcovecchio? Ella es Elba Marcovecchio. Estamos viendo la casa de Jorge. Elba, si bien es la mujer y todo eso le corresponde, no vive en ese piso, tiene otro piso, porque tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Elba es viuda y se casa con Lanata en el 2022. Y las imágenes muestran a una mujer buscando algo, pero, a ver, de vuelta, quiero tratar de ser lo más imparcial posible, porque tanto las hijas como la mujer tienen derecho a circular en la casa de Jorge. Por eso está... Hola, Débora. Hola, Guillermo, ¿cómo están? Para Buen viernes. tratarnos aclarar desde el punto de vista... Elba es una destacada... Débora es una destacada abogada. Bueno, Elba también lo es, Elba también. ¿no? Pero te quería leer algo, dice. Hay un documento extenso que enumera los objetos que se habría llevado del departamento de Lanata, Elba Marcovecchio. Esto es lo que dice la denuncia. Y destaca que encontrándose nuestro padre en un estado de extrema vulnerabilidad e indefenso, la señora Elba se encuentra malversando sus bienes, hurtando cosas, muebles valiosos de propiedades a nuestro padre. Sí. ¿Está bien esto? ¿Es una buena interpretación de lo que pasa? O lo que decía Angie, es la mujer, es su última mujer, su pareja actual, porque Jorge no murió. No, por supuesto. Y tiene derecho a ingresar a la casa. Tiene derecho a ingresar a la casa, pero no son... Los bienes son bienes comunes después de los adquiridos del matrimonio. Los bienes adquiridos antes del matrimonio son propios. Tampoco sabemos si hubo un convenio de prenupcial en donde se establecieron determinados... ¿Hubo un convenio prenupcial? Todavía no se sabe. No sabemos. Okay. Bueno, eso es un elemento que nos está faltando, pero me parece que por el tipo de propiedades que estamos hablando, yo estuve mirando ahí, había unos Quinquela, o si no un Imperiales, son cuadros que tienen muchos años de estar ahí colgados. Parecería que son anteriores al matrimonio, con lo cual, si son anteriores al matrimonio, carece de todo derecho a poder llevarse ni documental ni la cosa en sí, porque son bienes propios. Lo que pasa es y que él está vivo, no está muerto. Hablan de cosas menores, no hablan de cuadros, no hablan de un Quinquela. Pero hablaban de documental. La documentación que respalda que ese bien es auténtico. Eso sí, pero de lo que están hablando del faltante actual son viromes Montblanc, pañuelos Hermès, ceniceros Hermès, como que lo que argumentan es que eso no está dentro de la oficina. Y ahí la pregunta es, judicialmente, ¿cómo se justifica eso? Porque ¿quién puede testificar que alguien tiene un pañuelo Hermès o no? ¿Quién puede testificar? O la fecha, si es antes o después de haberse casado con él. Incluso la persona que lo acompañó a comprarlo, porque pudo haber sido en un viaje con una esposa anterior, pudo haber sido otra esposa la que le regaló la virome, o un amigo que se lo llevó, porque la verdad es que muchas personas, ante una persona tan conocida y que sabe los gustos que él tiene sobre relojes, tienen atenciones. Entonces, es fácil de seguir el camino de los bienes. No te creas que es tan difícil. Los cuadros más fácil todavía. Sí, ahora me voy a meter en el tema de los cuadros, ¿no? Pero
¿qué pasa, repito, siendo Elba Markovecchio, estando casada todavía con Casada Jorge? legalmente. Y estando la ¿Cuándo? nata vivo. Ok, y la nata vivo. La nata vivo. ¿Qué pasa cuando también la causa dice que han aumentado considerablemente, por ejemplo, los gastos que se realizan con la extensión de la tarjeta de crédito de nuestro padre, dicen las hijas de Jorge, como queda demostrado con los resúmenes de tarjetas que se adjuntan? Y agregan, no se trata de gastos en alimentos o de primera necesidad, y mucho menos de gastos en beneficio de nuestro padre, sino de gastos suntuosos en beneficios propios. Y acusan las hijas del conductor que, por ejemplo, se habría gastado en el último mes casi 7 millones de pesos. 6.684.400. Hay un gasto en una joyería y ayer contaba la abogada de Elba que a Jorge Lanata le sacan el anillo de compromiso cuando entra en internación. Es normal Que eso. Elba se lo pone Sí. y por supuesto al ser más grande el dedo de Jorge ella lo pierde y decide ir a una joyería a pedir la réplica de ese anillo. Entonces de esa manera están justificando uno de los gastos que tiene que ver con una joyería. Por supuesto que después hay gastos que son de otras cosas, pero ¿Pero tiene derecho o no a utilizar la tarjeta si en definitiva es una extensión de su marido? En realidad todas las esposas tenemos derecho a utilizar la tarjeta de nuestro marido. El tema es si Pero acá lo nuestro están poniendo esposo... en tela de juicio. Claro, porque si nuestro esposo está con su voluntad viciada porque en este momento está internado, no tiene capacidad para decirle, no, te pasaste, acá no gastes esto porque me vas a fundir, por ejemplo, que te lo diría cualquier hombre normal, no es que te lo diría la nata solamente. Lo que pueden hacer las hijas es incluso pedir una protección a la persona y a los bienes, porque si ella tiene la extensión de la tarjeta de crédito con una orden judicial, también se puede restringir el gasto y se puede restringir la tarjeta. ¿Por qué se puede hacer? Y porque vos estás en realidad protegiendo los bienes de una persona que en este momento no goza de su capacidad para defenderse ni para tomar decisiones. Pero entonces... lo Para que estás preservar el diciendo patrimonio. ¿Que Elba Markovecchio no tiene derecho a gastar tanta plata? No es que no tiene derecho a gastar tanta plata, no es digamos, el gasto normal y habitual que ella tenía. Ok. Entonces, sumado O sea, en un porque lo ven contexto... exagerado, dicen acá está pasando algo raro. Claro, porque en realidad en el contexto en que está pasando, cuando ella va recuperando, como si fuera de shopping, ¿no? Y va llevándose objetos del escritorio de su marido, estando su marido vivo, no teniendo una autorización. Porque, ¿Y eso de qué análisis haces de eso? en realidad, Estas imágenes. es como si ella hubiera tratado de seleccionar aquellos bienes que ella piensa que su esposo va a fallecer, que van a poder... ¿Y que puede reducir a plata? Que puede licuarlos o que en realidad los querría tener para que no lo tenga el otro. Porque en realidad... De recuerdo. De recuerdo o porque en realidad a mí lo que me da la impresión es que Elba Markovecchio está teniendo un problema psiquiátrico importante. Esto no es normal que una mujer vaya a empezar a llevarse cosas... Con todo respeto, estás haciendo un diálogo, ¿no? No, estuve pensando que esta señora viene de una pérdida también anterior, de otro marido, es viuda anteriormente. Lo desconocía eso. Es viuda Es anteriormente, Ajá. es viuda anteriormente. Ahora es viuda, va a ser, o no, por Dios, que ojalá le Sí, den no, larga no, vida. obvio, obvio. Pero bueno, es un señor que hace muchos meses que está internado, con un pronóstico muy difícil. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pensando en la futura herencia, porque en realidad lo que está haciendo es eso, pero hay bienes que pueden ser bienes de la herencia de los hijos, porque no siempre estás adquiriendo cosas que son bienes comunes. Claro. Vos podés apropiarte de bienes que son comunes. Vos podés usar la plata común, pero si tu esposo está internado, vos tenés que hacer un uso prudente, justamente porque si no estás malversando los dineros del otro. Con referencia a lo que estás diciendo, en este documento, en la denuncia, también se enumeran en detalle 42 objetos Muchos. que estarían faltando en el domicilio. A saber, el listado comienza con 3 carpetas color azul, verde y roja que contienen los certificados de las obras de arte. Que Todas son estas muy demás. importantes, porque si no, la obra de arte se tiene que vender en el mercado negro porque Claro, pierde valor. te falta el certificado, no solamente de el sustento, autenticidad, claro, ¿no? te falta el certificado de autenticidad, que después te lo puede dar igualmente otro tasador, pero, por ejemplo, ahí tenemos un quinquela, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero Guillermo, hay un quinquela, no vale lo mismo un quinquela con los papeles que No, por supuesto, nada vale lo mismo que vale con lo los mismo, papeles. y además, en realidad, también te da una fecha cierta de cuándo ese bien fue adquirido, si fue antes del matrimonio o después. Yo te quiero preguntar, ¿es común esto de...? Porque la realidad es que es un reality, ¿no? Sí. Estamos viendo en cámara a Elba dentro de lo que debería ser la intimidad de su casa, porque uno puede saber el resumen de la tarjeta. Pero estos videos, que las hijas accedan a estas cámaras, hace pensar que el problema venía de antes.
Por algo Porque estaban. Si no, no estás mirando cámaras dentro del domicilio de tu padre, no es algo común. Pero en esta casa donde entra Elba Marcovecchio, ¿no convivía con Jorge? No. No, pero es la casa de su marido. A ver, ella cuando se muda con Jorge, ella tiene 2 hijos del matrimonio Sí. anterior, del que enviudó, y no entraban en la casa de Jorge. Entonces, dentro del mismo piso se adquiere un departamento para que Elba pueda vivir. Entonces, Claro. Jorge, Ahí tienen montado el estudio de radio, Claro. van a ver ustedes la luz, bueno... hay mucha gente que pasa por ahí también. Digo, Por no eso- es que es Claro. un lugar sagrado, es un lugar en el que Jorge trabaja, porque cuando se empezó a agravar su salud, él prefirió trabajar desde su casa y la gente se trasladaba y la radio se hacía desde ahí. Claro, pero fíjate una cosa, cuando estamos hablando de ese tipo de objetos y vos no sabés si los compró antes o después, lo que tenés que hacer es ser prudente. Elba Marcovecchio es abogada, ella sabe que había cámaras, ella sabe que no puede disponer de bienes sin estar el presente, o sea, sin que él esté con su plena ¿Y entonces conciencia por y qué lo capacidad. hace, sabiendo- En siendo realidad, abogada por de eso te eso? estaba diciendo que habría que analizar su estado de salud mental, porque esto no es normal en A una ver, porque persona. esto sigue, mira, y acá te quiero preguntar. Y aparte hay síndromes que estuvo mostrando, como el alejarlo del resto de su familia, que tampoco es ¿Pero eso a vos te normal. consta? Lo estuvieron, forma parte de la denuncia. A que ver. los Forma parte de A la alejaron. ver, denuncia. espera, porque quiero hablar de esto también, porque decíamos, las carpetas que contienen los certificados de las obras de arte, 35.000 a 50.000 dólares. Esa plata que está ahí, en el cajón, y que es muchísima, vos decís, bueno, capaz que es una plata en común de Elba Marcovecchio y de Jorge Landa. ¿Cómo llegamos a saber si el origen de los fondos fue antes? No se Puede sabe, ser pero una- tampoco es ¿Cómo saben, común tener guita. cómo saben las hijas que hay? Claro. Digo, a eso voy. Totalmente. ¿Cómo saben las hijas que está esa plata? Digo, y esto lo estoy preguntando de verdad. Sí, no, yo también. Sin sacar Esto ninguna nos sorprende conclusión. a todos Yo ahora. no sé los bienes de mis padres. O sea, conozco que pueden llegar a tener un Salvo que- departamento, pero la plata, los 30.000, los puchitos que puedan llegar a tener, o las pequeñas cositas, yo no, las desconozco, digo. Pero ¿por qué tenés vos esa plata en tu casa cuando hay tanta gente? Lo tenés en un escritorio cerrado que puede ser vulnerable, pero lo tenés, estamos hablando de una persona muy enferma, por si había que hacer un gasto excesivo, ¿entendés? Entonces vos lo tenés en tu casa y probablemente las hijas lo sabían porque el papá se los dijo. O porque- Y les dijo, miren, Sí. si me pasa algo y necesitan internarme y hace un gasto Sí. excesivo, acuérdense que en tal lugar hay O plata. Jorge era un tipo Porque- de viajar, por ahí, viste, Pero se va de hace raje. mucho enfermo, ¿Eh? hace mucho que está enfermo. Bueno, sigo. Gran cantidad de obras de arte, adornos, relojes varios, pulseras con brillantes, 2 encendedores, los Dupont, que vos decías, una rosa chica de Pallarols, un cenicero de cristal redondo, un libro, cadenas de oro, gemelos, 4 copas, cucharón. Pero, a ver, esto no se hace en un solo día. No, aparentemente fue minucioso aparte. Parecía, de verdad, vos vas viendo las imágenes, yo las miré varias veces y en realidad parecía que como que iba buscando qué llevarse, qué podía servirle. Y también elementos de negociación, porque para mí las carpetas donde tienen los títulos de los cuadros podían ser elementos de negociación como de canje en una eventual sucesión. Ahora, ¿vos crees que Elba Marcovecchio es responsable de esto? No ves ningún, o sea, no hay duda para vos cuando ves estas imágenes. Mirá, por más que tenga un poder de administración y de disposición de bienes, si vos estás malversando, porque vos como apoderado de alguien, más allá de si es tu esposo o no, vos tenés que obrar con buena fe y no tenés que usarlo en beneficio personal. Esas son cosas que tienen que cualquier poder y que son causales para revocar un poder. Yo si fuera la hija de la Nata hubiera hecho algo similar, porque además también hay actos que perturban su salud. Bueno, pero pará, quiero detenerme Pero allí también. me protegería el patrimonio de mi padre sí. de que me malversen los dineros y que cuando él salga, porque uno siempre tiene la esperanza de que él salga, no tenga además que tener que sostener esto. No, seguro, pero hay algo peor. Por acá tenemos lo que se fue llevando en distintos días. Vieron que cambia la luz, cambia la indumentaria de Elba, etcétera. Pero hay una acusación que es peor, que hacen las hijas de la Nata, que es la de perjudicar a la salud de su papá. Ellas dicen, ella realizó actos que afectan a la salud de nuestro padre. La internación de nuestro padre en el hospital italiano no fue por elección de él. Se trató de una emergencia con riesgo de vida. Quedó internado por un largo periodo. Se realizaron maniobras de rescate exitosas, dice, al día siguiente se le daría el alta, pero esto no fue posible ya que por falta de oxigenación y somnolencia decidieron volver a intubarlo. 2 meses después nuestro padre habló por primera vez con la cánula. Su actual esposa, la señora Elba, tomó conocimiento de esto 3 días después.
Durante este periodo no concurrió a visitarlo, no respondió a los mensajes que le enviamos, ni autorizó el ingreso de personas cercanas a nuestro padre. Decía, y cabe aclarar que si bien nuestro padre se encuentra casado, ella vive con sus hijos, lo que vos decías, Angie, en otro departamento. Ella lo visitaba ocasionalmente. La señora Marco Vecchio, así la tratan, ha realizado actos que afectan a la salud de nuestro padre. A pesar de conocer su estado de salud, le traía casi siempre que lo visitaba cosas dulces. Sí, él no puede... Ahí está, mirá. no puede Y él es comer. diabético. Exacto. En la casa se tiene la precaución de tener todo sin azúcar, pero cuando Elba llegaba con cosas dulces, se lo ponía adelante para que comiera. Jorge le decía que no quería y ella insistía para que lo probaran. ¿Qué están dando a entender acá? Mira, es complejo, ¿no? Porque También que tenés que demostrarlo si uno piensa muy mal, es como hasta una instigación al suicidio o en realidad está perjudicando su vida, una instigación a la muerte, en realidad como hasta un abandono de persona, porque si es tu esposo y no vas a verlo en el sanatorio, ni tenés el parte médico, ni sabes qué está pasando, en realidad jurídicamente es un abandono de persona, lo dejaste ahí internado a solo y sin la posibilidad de que ingresen otras personas para controlar su estado de salud. O sea, realmente es grave. Ahora, hay mucha... Por eso me extraña. Es fácil de dilucidar porque tenés médicos, Las ingresos también, todo. La gente, el personal médico y no médico, en 2 horas te dice, sí, tenemos acá la lista de los que vinieron, de los que estuvieron. Seguro. Eso lo puedes resolver rápidamente. Fácil. Ahora, porque esto es grave. Pero varias repito, ¿no? personas, hay testimonios de varias personas en la denuncia. Esto de ir contra la salud de Jorge a propósito, dice, realizó actos que afectan la salud de nuestro padre. Sí. Es una denuncia grave, más que la Dupont y los dos. No solamente eso, sino que además, profundizando en la lectura de la denuncia, quiero decir que yo no estoy tomando parte ni en contra ni en nada, ¿no? Yo estoy leyendo simplemente la denuncia. Intentando ver si se puede, con todo lo que uno, repito, quiere y admira a Jorge Lanata, que es el que está en el centro de la escena, probablemente sin saberlo, porque muchos se preguntan. Hay gente que lo conoce, que labura acá en este canal y otros que laburan afuera. Elba que también dicen, trabajaba en este canal. Elba Marco Vecchio también trabaja en este canal con Mariana Fabiani. Digo, también cuesta entenderlo porque si uno se para del lado de las hijas se pueden comprender estas imágenes de una manera y si se para del lado de Elba, que es la esposa, se pueden comprender de otra. Entonces es muy delicado todo. Por eso siempre es lo mejor cuando una persona está internada no hacer este tipo de cosas. En realidad tenés que ser sumamente prudente y tenés que no solamente no apropiarte de cosas que pueden generar un conflicto o un disgusto en tu cónyuge, porque en realidad más allá de las hijas, que las hijas están preservando el patrimonio del papá, el papá cuando salga probablemente esto no le gustaría nada. Claro. O sea, vos miralo desde el lado positivo, miralo desde el lado negativo, que no sale Jorge Lanata de su internación con vida. Bueno, también va a ser un horror, porque ellas también están cuidando el patrimonio, porque de esta manera esto integra parte del patrimonio del padre, va a ser objeto de la sucesión. Y cambia la situación si estaban casados o no casados, en ese momento cuando se adquirió el bien, porque ella va a heredar como un hijo más o va a heredar como su socio el 50 o el 25. Pero a si partir es un del hijo momento más que se del casan. deceso. Y del momento del deceso... A partir del momento que se casan, ella cobraría el 50% de todo lo obtenido, sí, y de la herencia general, el ella 25. pasaría a ser una hija más. Como una hija más, ocuparía el lugar de una hija más sobre el 25. Pero, ¿qué pasa si ocurrieron hechos como... Yo lo escuché a Jorge Real, acá anoté, dijo, Elba Marco Vecchio le compraba tortas de Maru Botana a la nata, lo obligaba a comerlas, aunque Jorge no quería porque es diabético, y para que no quedara registro, tapaba las cámaras. ¿Ves? Y Eso es una instigación al suicidio. Perdón, hay videos de ella llevándose cosas, reloj. Bueno, esto decía Jorge, ¿no? Real. Y ahora quiero pedir un audio, que es el que entrega el chofer de Lanata a las hijas. Chofer, ¿no? de muchísima confianza, de muchos años, trabajaba con Jorge, era su mano derecha. Tiene una conversación con Elba Marco Vecchio. ¿Dónde se refiere a las hijas? Sí, la graba y bueno, ahora lo vas a presentar, es escalofriante. A ver, vamos a escucharlo. Si Jorge sale bien, Jorge va a ubicar a todos los planetas en su lugar, pero Jorge lo voy a poner en jaque, como diciendo, me tiraste a los lobos, me vas a resolver esta y te quedas solito. Y Jorge no se va a quedar solito. ¿Me entendés? Es la verdad, te quiero decir, porque la realidad es una. Si Jorge se va a armar un quilombo de la p*** madre, en la cual va a haber dos bandos, que van a ser ella y voy a ser yo por el otro lado, porque está así, de la cual yo a mi gente
la cuido toda. Sí, A no. toda, te quiero decir, a toda. Sí, yo, bueno, igual si pasa algo, nada, chao, no vengo más. Devuelvo la llave Obvio. y Facu, es lo a que, ver, no me voy a andar metiendo en en cuestiones. nada. A mí la neutralidad la entiendo. La reentiendo. Sí, sí, sí. Te quiero decir, a ver, vos me preguntás qué es lo que yo quiero, que estén de mi lado. Por No, supuesto. no, aparte no tengo nada que ver, o sea, no... Pero pero te lo planteo ya en situación Sí. fea, fea. Pobre Jorge, Dios santo, yo también que estar hablando de esto. No, bueno. Te lo estoy planteando cosas. Sí. Yo te voy a decir, y me conoces. Sí. Es decir, los que están conmigo te los cuido, Sí, ya sé. pero a No, nadie no. me toca a mi gente. A mí. No, ya sé. Es decir, nadie me toca a mi gente. Los que son neutrales, amén. Es una postura en la vida. Sí, obvio. No, yo los respeto. Te quiero decir, los que están del otro lado, ¿viste como el gatito con la ametralladora? Sí. El gatito con la ametralladora no me importa nada, No, ya sé. No me importa nada, porque el daño que a mí me están haciendo cuando yo estoy sufriendo por Jorge, Sí. cuando y vos lo sabés, Sí. cuando yo estoy sufriendo por Jorge, el daño que a mí me están haciendo, no se los voy a perdonar. No, está bien. Yo ahora no voy a hacer nada porque no corresponde. Sí. Porque Jorge está arriba de todo. Sí, Está obvio. arriba de mí misma. Sí. No de ellas, evidentemente. Ellas no piensan igual. Claro. Te quiero decir, porque están haciendo todo esto que Jorge las mataría. Pero yo esto te digo para que a ver, nunca en la vida, antes de esta situación, yo Sí. te pedí que no hables con Bárbara o que No, hables con ya qué sé sé, yo. ya sé. Yo ahora sí te lo pido. No, Es está decir, bien. No hables con Bárbara, no hables con Lola, no No, hables con Sara. Imagínate que hables con Andrea. no hablo ni con Margarita. Con Margarita tampoco, porque Margarita es la tía faldera de Bárbara. Bueno, Está creando... contundente lo que dice, ¿no? Es terrible. Pero sorprendente a la vez, porque dice, nadie me toca a mi gente, acá estoy leyendo la causa. Los que están del otro lado, viste, soy como el gatito con la ametralladora, no me importa nada, no hables con Sara. Recordame, Sara es... Sara es la mamá de Sí. Lola. Ok, no hables Y con Lola. Recordemos que ella hizo una donación de riñón cruzada Claro. para Jorge. A ver, yo quiero ir a la génesis de este audio. ¿Por qué el chofer de Jorge graba a Elba? Porque también para Jorge sería grave pensar por qué mi mano derecha está grabando a mi esposa y entregando este audio a mis hijas. Digo, quiero... Si Y bien, porque evidentemente está Tiene del lado de miedo. las hijas. Claro, porque hay claro. un pedido O allí. tiene miedo de que haya algún tipo de conflicto y que él quiere estar protegido de que no hizo nada malo, porque también puede ser un acto protectorio. A Como ver, él era ¿cómo? su mano derecha y él ve que están pasando cosas raras, porque nosotros nos enteramos por esta denuncia y la verdad que no estamos adentro del día a día, pero él puede haber visto que había cosas raras, aparte ¿Para le pidió... cubrirse? Sí, porque le pidió, yo leí en otra parte o en otra parte del audio, le habían pedido la llave del cajón donde se abre, donde tenía ese dinero o donde tendría objetos importantes, y la llave la tendría, creo que esta persona, no sé si se llama Casanova o una cosa El así. chofer, ¿no? El chofer, me Facundo parece. Casanova. Facundo Casanova. Entonces lo tendría él, entonces lo que él estaba tratando era de cuidar que Claro. no entiendan No que quedar él... pegado él. Claro, cuidar que no piensan que él se lo llevó. Entonces sacó una foto incluso del cajón de lo que tenían Donde dentro. estaba la plata y donde después no estaba. Y donde después no estaba, y a su vez también quiso grabarla, pero más que nada porque le habrá parecido raro ese encuentro personal y privado. Bueno, pero a ver, yo creo que no es la primera vez que tenía un encuentro raro, porque siempre que vemos que se graba una conversación antes. es porque hay un precedente. Seguro. Ahora, me quiero parar del lado de las hijas de Jorge Lanata. Bárbara Lanata fue su vestuarista durante muchísimos años. Digo, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque ella es consciente de quién es su papá. Quizás Lola es menor, obviamente que sabe la preponderancia que tiene Jorge. A lo que voy con esto es, las chicas saben lo grave que es hacer esta denuncia, porque queda manchado el nombre de Jorge. Y conocen a su papá de lo que le dolería estar públicamente expuesto desde esta manera, Y ¿no sin es cierto? embargo lo hacen, digo. Entonces ahí Hicieron una evaluación del costo-beneficio. Exacto, Claro, están empezamos jugando a ver la necesidad de protegerlo. y el problema que hay con Elba Marcovecchio. Porque Sí, y te agrego algo, Angie. La reacción que debe haber tenido la Marcovecchio al
hablar con el chofer y pedirle cosas que después hoy todos estamos conociendo, o sea, de sentirse engañada. Seguro. ¿no? Jorge, no, a ver, ella no puede entrar a la casa de Jorge, porque ella entra y la están grabando con una cámara. Digo, hay como toda una situación que si yo me paro del lado de las hijas lo comprendo, y si me paro del lado de Elba también lo comprendo. Sí. Me siguen el hilo porque la realidad es que no es una situación fácil. A ver, pero está bien, desde Pero el lado ¿por qué, de Elba. ¿por qué vos tendrías, por qué vos tendrías necesidad de ir a recolectar cosas de tu esposo si tu esposo está internado en terapia intensiva? Y a lo mejor ¿No? hay- Te pregunto. A ver, yo lo que quiero tratar de pensar acá es que hay un fin y que tiene que ver con un pago de deuda o algo. Digo, estoy tratando de ser benévola con mi pensamiento, porque me costaría mucho pensar que una mujer que se casa con alguien que estuvo el 60% del matrimonio internado tiene maldad. Ahora, ¿puede Por supuesto aducir que no. el día de mañana, Débora, Elba Marcovecchio, que fue un mandato de su esposo que le dijo, si en un momento estoy mal o pensás que me puedo llegar a morir, hace esto? ¿Puede eso estar por escrito? ¿Qué validez tiene? Y depende del estado de salud que tenía al momento de firmar eso, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene que ver mucho con las historias clínicas también, Claro. y el contexto y las fechas. Pero hay una cosa, ella también pudo haberlas retirado para hacer un inventario, ponerlo a resguardo, digamos, hacerlo depositorio a un escribano. O sea, todo depende de lo que hizo con las cosas. A priori... A ver, eso me gusta. Ponete, a priori, ponele que vos ponámonos- sos Elba y te tenés que defender. O que soy la abogada de Porque Elba. sos la abogada. Bueno, la abogada de Elba, la defensa que podría tener es decir, bueno, en realidad lo que Elba quiso hacer es, como entra mucha gente, preservar los bienes más valiosos para, en caso de que haya algún tipo de desaparición, pudiera rastrearlo. Entonces lo que hizo fue, los retiró, fue a un escribano, hizo un inventario, tenemos la escritura, el acta de constatación de las cosas, y lo dejó en depositario al escribano. estaría salvo. Te Y digo porque- estaría cubierta su actividad, que digamos raya como apoderada, digamos, de una malversación de fondos de su poder dante, que esa es una actitud. Como esposa también, porque en realidad estarías malversando bienes de tu esposo que no pueden no haber sido adquiridos durante el matrimonio, pues es un matrimonio corto. ¿Cuánto no hace hace que muchos está? 2 años. ¿Eh? 2 años. 2 años. Perdón, dicho sea de paso, tenemos pautado hablar, decime Meli, con la doctora Guadalupe Guerrero, que es la abogada de Elba. Así que con la verdadera abogada Me vamos parece a hablar, vamos a bárbaro. poder preguntarle. Ahora, ¿por qué subestimamos? Digo, acá quiero volver a hablar no subestimo a nadie. No. Digo, ¿por qué en general? Porque estamos hablando de las dos patas de la mesa, que son las hijas por un lado y Elba por el otro, y nos estamos olvidando que Jorge Lanata tomó decisiones que tienen que ver con casarse, que no es una decisión. Todos sabemos que Sí, si claro. bien parece un evento fortuito y que es simplemente para sellar el amor, es un tema legal. Y creo que tanto Elba como Jorge sabían que esto se estaba sellando de forma legal. ¿Por qué estamos subestimando al hablar de esta situación de las decisiones de Jorge? Y ahí me estoy parando del lado de Elba y pensando en que a las hijas quizás no les gustó, porque claramente hay un problema personal. Porque si no, vos no pones cámaras de seguridad en Me la parece casa que de las tu puso papá. él. Me parece que las puso ¿Y por él. qué las hijas tienen acceso? Eso no lo sé, pero Porque sí me parece que... Porque él- Jorge ya vivía antes de conocer a Elba y a lo mejor había confiado. Por con una cuestión de conocerlo. prevención también, Claro, de salud. Porque a vos te puede pasar algo repentino y tenés que tener claves, tenés que tener accesos. Y por Esto eso es así, por eso sobre todo sabían la con el plata gordo, que tenía. Que la salud, viste, estaba en un vaivén siempre. Claro, pero digo, entra Elba a la escena. ¿Por qué las cámaras siguen estando? Digo, acá hay otra cosa que me parece que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que no Me sabemos. parece que hay algo que no sabemos y que tiene que ver claramente con un mal vínculo, ¿Y pero... qué te imaginas? ¿Para dónde estás yendo, Angie? A ver, yo creo que hay un problema personal con Elba desde Eso el es- minuto eso, uno. desde luego. Desde No hay el minuto afinidad, no hay uno, empatía. Pero también creo que hay una falta de protección de Jorge hacia Elba. Porque si yo necesito las cámaras para protegerte por salud y que sepan que mis hijas me puedan ver, cuando yo estoy eligiendo una mujer que entra en mi vida y que la estoy eligiendo legalmente, tengo que sacarle a mis hijas la responsabilidad de paternarme.
Pero fíjate que a lo mejor lo que él quiso hacer, al tener un estudio separado, al tener, digamos, tampoco es muy común que viva un esposo en un lado y otro en otro. Vive arriba ella, ¿no? Sí, cada vez es más común, Sí. pero en realidad era una cuestión de espacio. Privacidad también, No, y de espacio, privacidad. porque Elba tiene 2 hijos y necesitaba espacio para... Y de privacidad de sus propias cosas, porque es un hombre que a lo mejor le gusta escribir a la noche o le gusta tener sus cosas. Entonces, él quiso mantener su privacidad, que también lo puedes tener como estando casado. En realidad, yo creo que yo parto de la buena fe de él al casarse, que él confió en una esposa, que él confió en una mujer, pero a su vez también que también quiso preservar cierta intimidad y guardar determinadas cosas para sí. Por eso Elba no tenía la llave de este escritorio, si no lo tenía el chofer. Si volvemos a lo mismo, ¿no? Si él tenía confianza en su esposa, ¿por qué no tenía la llave? O sea, ¿no? hubo un hasta acá. Todo bien, pero hasta acá. Claro, porque si no, no tendría que tener la llave. Porque en realidad, si vos querés que tu esposa tenga la llave, se la das. Es una cosa muy fácil en vez de que se la des al chofer. Entonces, partamos de la base que algún grado de desconfianza todavía albergaba que podía llegar a pasar. Porque los cajones cerrados, sin la llave, tu esposa, por más que después diga ella que la Nata le dio autorización, que especialmente pidió que acceda a la llave. Pero Débora, es medio raro, al ¿no? casarte con una persona legalmente, le estás dando una llave del 50% de todo lo que vos vas a hacer. Digo, la llave es mucho más Mirá, grande. Perdóname, Angie, acá tenemos Sí. la respuesta, lo que vos te preguntabas, ¿por qué lo graba? Y por ello el señor Facundo, que es el chofer, tras ser citado por ella, por Elba, y a sabiendas que lo extorsionaría o amenazaría por los comentarios de varias otras personas que habían padecido lo mismo recientemente, grabó la conversación para protegerse, porque no sabía qué se le pediría en contra de nuestro padre y o de su familia en esta ocasión, siendo que poco antes le había sido exigida por la mencionada la llave del cajón donde nuestro padre conserva su dinero. A ver, esto lo dicen las hijas de Jorge en la denuncia, porque seguramente lo hablaron con Facundo, con el chofer, Claro. le preguntaron, ¿por qué grabaste? Lo grabé por esto, esto y lo otro. Y además abajo Por lo que está sigue explicado allí. hablando el doctor que narró esta demanda y explica, hay una declaración testimonial inserta en la propia demanda en donde da una serie de pautas que eran de acciones protectorias que estaban teniendo porque había un aislamiento de... habría un aislamiento, o según lo que se sostiene en esta denuncia, un aislamiento Mirá, del acá Marcavecchio de la información y digamos, de aislamiento de Jorge respecto al resto de la familia. Acá dice, surge también de la declaración testimonial del señor Facundo Casanova, reiteramos, el chofer de confianza de la Nata, que a la pregunta séptima, para que diga el testigo cuál fue la actitud de Elba desde la internación del señor Jorge Lanata con relación a sus hijas, contestó, pretende que estén desinformadas, no les comparte nada de información. Las chicas se enteran por otros lados, las chicas le piden información y ella no les responde. Los partes médicos se enteran por las redes o por la tele. A ver, subí un cachito más. El traslado de Santa Catalina al italiano, Bárbara se enteró el mismo día que lo trasladaban, cuando estaba camino a Santa Catalina. Se enteró, o sea, lo que están diciendo es, le perimetraba su vida, su internación. Nos aislaba de nuestro Claro, padre. aislándolos y ellas se enteraban por los medios. Y lo que dicen también es que la recomendación era que se fuera al Fleni. Pero le en quedaba muy Escobar. lejos. Y según las hijas, el argumento de Elba era que era un lugar que a ella no le quedaba accesible para su día a día con sus hijos, más su trabajo, más ir a visitar a Jorge. A ver, acá lo que tenés que pensar es qué instituto te puede dar La mayor. lo que vos necesitás para evolucionar respecto al problema de salud que tenés, El no la italiano, lejanía. el italiano dijo, lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos. Ahora necesita un centro de rehabilitación. Sí. Y aparece, Que fue el Santa Catalina. terminó siendo el Santa Catalina, que está en Capital, Pero Sí, el pero que Fleni es rápidamente volvieron a llevarlo al hospital por italiano. una desmejora que tuvo. Claro. Pero el Fleni es uno de los centros de atención de salud más capacitados que tiene el país para la recuperación de cualquier tipo de problema. Y te lo digo porque mi mamá estuvo internada ahí. Entonces, en realidad, la mejor quizás decisión habría sido
internarlo en Fleni. Entonces lo que ven las hijas es que las decisiones no se están tomando en cuenta, no se están tomando pensando en el mejor bienestar de su padre, en proteger la salud de su padre. Sumado al tema de estando diabético, le compras tortas, digamos, no, también ella le administraba otros remedios, porque también surge de la lectura, le habría administrado otros remedios que no estaban... como una viuda negra casi. Sí, te da la impresión eso, pero... No, la denuncia apunta a proteger a los padres. Intentando dilucidar, y lo que dice un lado y el otro, porque también vamos a ver, hay imágenes que Elba Marcovecchio dio a conocer que de las hijas. Que la muestra a las chicas dentro de la oficina. Pero digo, acá te da toda la sensación, más los testimonios de la gente que se suma y que la conoce, ¿viste? Vos decís, bueno. Me llama la atención con la inteligencia de Jorge Lanata que esto le esté pasando. Pero Jorge, ¿qué tiene que ver? No, porque esto le está pasando a él también. Y en algún punto... Pero inconsciente. Porque se enamoró. Quería creer en el amor y estaba en los últimos años de su vida y quiso tener... Yo también pensé lo mismo, Angie. Toda mujer... Todo el derecho, además. Pensó, pero también tomó precauciones. Pero lo que estoy diciendo no es en desmedro de Elba, ni siquiera en desmedro de las hijas. Digo, cómo una persona tan inteligente no deja... este tipo de cosas, o sea, las deja libradas al azar. Digo, que estemos hablando de una nimiedad, como que la mujer de Jorge entre y agarre un cenicero o agarre un pañuelo Hermès. Me parece que Jorge, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no vio que esto podía pasar? Porque la realidad es que Lanata era titular por otras cosas. Porque en realidad por esto. Eran nimiedades, Angie. Porque nadie se lleva un cenicero. Porque nadie en su sano juicio se lleva un cenicero cuando tiene el marido internado, que en terapia intensiva, luchando por su vida. Porque no es normal. Escapa la razonabilidad. Claro, ¿entendés? Entonces, una persona tan inteligente nunca se puede poner en la cabeza de una persona que hace lo que no es normal. Porque acá estamos hablando de dos personas inteligentes, ¿no? Lanata, Elba, digo... y las chicas. Y las chicas, pero digo, si vos te pones a pensar en el criterio de prioridades, primero es la salud de Jorge. Primero es ir todos mancomunados por la evolución favorable de Jorge. ¿Qué cenicero ni por algo le dio un poder. Pero por otro lado, por algo le dio un poder. Por otro lado, Elba... ¿Quién? Jorge le dio un poder. Él le dio un poder. ¿Para qué? ¿Y para qué sirve un poder? Un poder en realidad es para la toma de decisiones. Depende de lo que sea. Incluso hasta puede ser un poder de disposición. Bueno, entonces en este caso, el Marcovecchio dice... Tengo el poder acá, ¿qué pero no podés disponer cuando es a favor tuyo y en perjuicio del otro, porque como apoderado tenés que tener en cuenta que vos tenés que limitar las acciones de tu poder al beneficio de tu poder dante, porque son las causales para revocar un poder, actuar contrario a eso. Si vos usás el poder para un beneficio propio... Un exceso de arbitrariedad. Un abuso de poder, entras en lo que encuadramos en un abuso de poder. Entonces... Jorge, por un lado, confió, pero confió hasta ahí, porque fíjate que determinadas cosas mantuvo en Por ejemplo, las llaves del cajón donde estaba Por la ejemplo, plata. por si había una emergencia, y por eso sabían las hijas dónde habría esto. Yo creo que mi papá hizo eso. En realidad, por eso también estoy hablando en primera persona, porque uno tiene determinadas cosas cuando tu salud es tan grave y estás en el... capaz que mañana me puede agarrar un infarto y me muero. Entonces, el señor había sido trasplantado, le habían donado un riñón, o sea, su salud venía deteriorándose en los últimos 10 años. Más de 10 años. Entonces, él por un lado apostaba a la vida, apostaba a tener un incentivo en la vida, se enamoró de una mujer bella, de inteligente, buena compañera. O sea, pero a su vez después empezó a ver cosas que le sorprendían. Esto de también aislarla de las hijas, no permitirles que tengan acceso a la información del estado de salud de su papá, raya con el buen corazón, con la buena fe, porque en realidad no estás hablando de un perro, le estás informando a las hijas de tu marido. O sea, no es normal esto, Angie. Débora, esto que están pidiendo judicialmente las chicas, considerando que el tiempo apremia, porque la salud de Jorge pende de un hilo, ¿cuánto tiempo tarda la justicia en asignar otra red de apoyo? Mira, esto es bárbaro, porque en lo que tiene que ver con este tipo de casos le dan prioridad uno y puede salir de un día para otro. La justicia en algunas cosas es recontra lenta, pero cuando son situaciones tan extremas y donde son casi extrema necesidad, como es esto, porque esto en realidad es una protección de personas. Lo que subyace y digamos el interlineado de todo esto como medida es tendiente a proteger a la persona de alguien que le está causando un daño en distintas áreas de la salud, en lo material e incluso socialmente. Débora, yo te pregunto, en virtud de todo esto, ¿Elba Marcovecchio está en problemas? ¿Hasta lo que tenemos?
con esto que estamos viendo. Elba tiene que con los tener muy testimonios buenas de la pruebas. que le llevaba dulce a la nata y le hacía mal a su... ¿eh? Elba tiene que tener muy buenas pruebas porque incluso hasta la mucama decía que ella lo cuidaba de lunes a viernes y que no le daba ni siquiera una gaseosa con azúcar, Sí. y volvía el lunes y encontraba pedazos de torta en la heladera. Entonces hay cosas que va a tener que justificar muy bien, incluso toda su conducta, también si me pongo en abogada de Elba, toda su conducta tiene que haber tenido una razonabilidad. Por ejemplo, no podés decir, no, yo lo que pasa es que quería que Jorge se ponga feliz, por eso le llevaba torta, porque sabía que le gustaba tanta cosa. Porque en los últimos días de vida nadie le niega un cigarrillo, un pedazo de torta. Exactamente. Pero estás acelerando. Pero vos no podés darle a una persona No. que sufre el corazón un cigarrillo porque pobrecito, no, porque tenés que decirle, mira, esto no te sirve, porque aunque un segundo de vida es tu segundo de vida, no podés, o sea, tenés que cuidarlo, eso es no cuidarlo. Entonces vos tenés que extremar los recaudos, más en una persona que está tan grave hace tanto tiempo y viene peleándola porque como un león para vivir. Sí. Porque si hay algo que tenemos que admirar de Jorge Lanata es cómo ha peleado toda su vida por un minuto más de vida. Entonces, a una persona que tiene estas actitudes y es un león para vivir un día más, no podés hacerle esto. Entonces, tienes que tener una causa de justificación que sea no solamente razonable, sino que sea objetiva, que sea probable, porque si no estás complicada, más allá de si sos la esposa, porque nadie puede disponer de la vida ajena. Por eso lo mejor que podría pasar acá, y creo, entiendo Angie, por la información que tenemos, que no estamos muy cerca de eso, es que Jorge se rehabilitase, Ay, por Dios. evolucionara, pudiera empezar a pensar brillantemente como lo hizo y también actuar en consecuencia respecto. Porque uno se pregunta, si Jorge toma conciencia de esto, y esto es contrafáctico, ¿no? Sí. ¿Qué haría? Es que todo da a pensar. Se va a enojar con todo el mundo. Se va a enojar con todo el mundo, Cuando creo. Jorge ha sido noticia por su brillantez, su periodismo, sus investigaciones, sus creaciones, con lo malo y lo bueno que desde el punto de vista objetivo uno puede tener como lector de él, como televidente, porque hay gente que lo ha criticado, hay gente que lo ha ponderado, pero me parece que en el debe y el haber le da muy positivo. Bueno, ahí vuelvo a ponerme en el lado de las hijas. Digo, ellas saben quién es Jorge Lanata. Conocen a su papá. Ellas saben lo que le ha costado, no solamente en salud, sino en trabajo. Se ha opuesto contra gobiernos que estaban en ese momento al mando. Digo, me parece que lo que las hijas están haciendo es algo arriesgado y temo pensar que el diagnóstico de Jorge es malo. Porque si no, no sé si se atreven a hacerlo con una posibilidad de que Jorge, obviamente que ellas son sus hijas y quieren que su padre esté bien, pero me parece que este recurso que tomaron era algo que inevitablemente tenían que hacer Que se está para pensando cuidar en algo que su ya saben patrimonio. Sí. inexorablemente va a ocurrir. Bueno, entonces pregunto. O también Débora, para tomar las mejores decisiones médicas. ¿Por qué? Porque ellas piensan, creo, por lo que salió en el interreliado, que no se están tomando las decisiones pensando en él, sino están pensándose en egoístamente, ¿no? Entonces, por un lado quieren tratar de rescatar la salud y priorizar la toma de decisiones, las mejores decisiones para la salud del papá. Por otro lado, están también tratando de quitarle, necesitan, digamos, de alguna manera justificar por qué ellas tienen que tomar el control de la salud del padre, porque hay actos que atentan contra la salud del papá. Tiene que ver con la presencia del doctor Rafael, que fue su médico personal. Y eso está en la causa. Su médico También. personal quien se ocupó del trasplante de Jorge, Sí. que no estaba dentro de la lista para ingresar. Y eso se puede leer de dos maneras. Si nos queremos poner de un lado contra Elba, podemos decir Elba no quería que ingrese. O la otra es que a Elba se le pasó la presencia y que cuando se hizo presente Rafael no pudo ingresar. Digo, Es medio raro que se te pase el médico de cabecera de tu papá, mira, de tu soy- marido, ¿no? Supone Estoy tratando que de debería ser- conocerlo. Está bien, está bien. Te pones en el medio y decís, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero ahora... Pero la ¿quién conoce más la salud y el cuerpo que su propio médico de cabecera? Claro, Explícame. no, seguro. ¿Qué es lo primero que harías vos si vos tenés a tu papá internado? Capaz al médico que lo ha atendido toda la vida. Exactamente. Sin dudarlo, sin dudarlo. No le vas a negar el acceso. Es más, cada cosa que hace un nuevo médico lo consultás con él a ver si está bien. Porque nosotros, Elba es abogada, nosotros somos abogados, no sabemos esto. Yo lo primero que hacía cuando mi papá estaba internado era llamar al médico de cabecera. No se puede pensar en otra cosa. Ahora, estamos hablando acá de una intencionalidad parecería manifiesta de querer que Jorge no evolucione. Yo creo que hay... Eso es lo que más choca.
Porque, y te agrego algo, ¿no? Acá. La Nata, Hay cosas raras acá. Porque también, por otro lado, no puedo dejar de pensar que es una mujer que ya es viuda y que puede tener un síndrome de aislamiento, puede tener un exceso de manipulación, puede tender a pensar que él se va a ir y que la va a dejar sola. ¿Eso justifica? No, no justifica, pero puede estar en un estado de salud mental complicado, porque estas cosas no son normales. Yo no te estoy diciendo que está loca, no te quiero decir eso porque el estado de salud mental, cada persona tiene una salud mental y existen múltiples síndromes de un montón de gente que está en la calle, que trabaja y que hace su vida normal. Pero es una persona que viene con superando situaciones que son muy dolorosas, porque desde muy chica perdió a su esposo y ahora su nuevo esposo también está pasando por una situación crítica hace muchos meses, entonces puede estar reviviendo cosas del ayer. Pero hay cosas que uno se une o se separa cuando están en estas situaciones críticas. O toman decisiones en conjunto o ves que el otro está tomando una mala decisión y te opones, porque tratás de preservar la vida. O sea, lo que vos tenés que hacer como esposo, como madre o como hija, es tratar de preservar la vida del que hoy no está en condiciones de tomar decisiones para sí. Claro. Porque es un señor que viene luchando por cada minuto, no solamente contra gobernadores, contra presidentes o contra lo que sea, sino que luchó toda su vida. Claro. Entonces, ahora, tenés que ser leal a eso. Débora, ojalá que, por supuesto, todos queremos que evolucione. Suponiendo que esto no ocurre, yo digo, Jorge La Nata, además es una marca. La Nata es una marca. Totalmente. Es un legado, son libros, son un montón de cuestiones y ahí también vendrá... Hasta eso una causal, así, si vos podés probar que ella atentó contra la pregunta es, ¿quién es dueño de eso? Mira, en principio depende de cuándo se produjo el hecho, porque esto va a entrar en una sucesión, entraría en una sucesión eventualmente y depende del momento en donde se publicó el libro, podría llegar a ser dueño las hijas, porque las regalías empiezan desde ese momento, ¿no? Entonces seguís el periodo temporal. La línea de tiempo. La línea de tiempo y ahí se puede discutir, pero también se puede discutir si ella en realidad tiene capacidad para ser heredera. Porque si ella... Elba Marcovecchio, porque si ella, como están intentando deslindar las hijas, atentó o realizó actos atentatorios contra la vida de su padre, puede ser desheredada, porque una de las causales de desheredación es justamente atentar contra la vida ¿De quién heredás? Del decujus o del fallecido, o del esposo, o de aquel con el que vos tuviste. Entonces, vos no podés heredar a alguien que matás. O que intentaste matarlo, claro. O que intentaste perjudicarlo en su salud. En realidad es una causal de desheredación. Pero no es subjetivo todo lo que... Digo, lo estoy preguntando desde la ignorancia. ¿No es subjetivo pensar que la torta la llevó ella con la intencionalidad de matarlo? O digo, porque entiendo y yo me pongo en el lugar de las hijas la impotencia que deben sentir de decir, bueno, la esposa es ella, pero por otro lado está pasando esto otro. Ahora, ¿cuál sería el argumento de Elba? Digo, también habría que abrirle lugar. Digo, por eso Elba tiene que probar que estos actos, porque ella tiene que defenderse de esta acusación. Es una defensa compleja la que tiene que hacer, que estos actos en realidad no eran con intencionalidad dolosa, que no perseguía el fin doloso de acortar la vida de su esposo. Pero porque si no es tremendo, Débora, es pensar que una mujer se casa con alguien y desde el minuto 1, a sabiendas del mal de salud que padece... Porque era de público conocimiento. Claro, pero a sabiendas de eso intenta, digo, es casi pensar... Macabro. Es macabro, digo, me parece que... Por eso no puedo pararme. Por eso te estoy diciendo la salud mental. O sea, yo también me puse a pensar, pero es macabro que una persona... Y yo no tengo malos recuerdos de la doctora. Yo creo que es una excelente persona, pero hay cosas que evidentemente no están bien que están haciendo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es cuidar al que hoy necesita ser cuidado. Y esta demanda está perfecta. ¿Y puede haber una contrademanda? ¿Y en tal caso, en qué podría basarse? Porque esto creo en su momento lo mencionó la doctora Guadalupe Guerrero, que es la abogada de... La reconvención por daños y perjuicios, quizás por la difamación, que puede haber sido entregarla a los medios. Creo que pasaría por ahí, porque en realidad la actitud desplegada en esta denuncia es protegerlo. Es una denuncia al solo fin de proteger la salud, de tomar las mejores decisiones para él y también de proteger los bienes que él consideraba valiosos. Porque ellos no es que les importa la Mont Blanc, ¿entendés? La Mont Blanc es una forma más de demostrar que está pensando egoístamente, porque lo está malversando los fondos. ¿Para qué está malversando los fondos?
Entonces, en realidad, justamente, no tiene capacidad para seguir siendo apoderado y le tienen que revocar el poder. ¿Qué pasa si Elba dice, todo esto que dicen que falta está acá en mi casa? Por eso te dije, ¿te acordás que hagamos casa? el inventario? Que es la casa de Jorge. Digo, pero lo que pasa es que son cosas menores. Digo, se puede inventariar un cuadro, digo, un cenicero, no se puede inventariar. No, pero aparte parece que fue hasta la baulera, ¿eh? Y se llevó cuadros de la baulera. Aparentemente es lo que yo escuché y leí, o sea, habría, ¿no?, en potencial. Entonces hay cosas que... La verdad que me parece muy triste todo lo que está viviendo esta familia, independientemente de que sea una abogada conocida, una colega respetuosa y muy amorosa en su trato. Y me parece espantoso lo que está viviendo la hija cuando tendría que estar pensando en ir a ver a su papá y que su papá tenga un avance y una evolución que le permita vivir. Es tristísimo. En el mercado negro es imposible de hacer una trazabilidad de el cenicero Hermés de la Nata. Seguramente ya te llamas a alguno, ya te dice más o menos el valor. No, en el Pero mercado, digo, porque seguro. nadie está saliendo a decir a mí me lo vendieron. No, pero puede haber sido un regalo que hicieron a alguien, ¿no? Pero bueno, digamos, lo vendieron, no sé. Yo creo que no debe ser, lo tendría que estar yendo a recuperar todo. Si fuera la abogada de Elba, le diría, anda a recuperar todo porque esto no podés haberlo vendido, no tendrías que haberlo tocado. Claro. Tampoco, porque Estoy suponiendo, digo, no estoy diciendo... Yo creo que si ella lo hizo, para mí lo debe tener guardado. Realmente me cuesta pensar que salió a venderlo. Para mí lo tiene separado. ¿Pueden pedir allanamiento las hijas? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Incluso ¿Cuál sería más escandaloso? no solamente pueden pedir allanamiento, sino que pueden prohibir que Elba tenga acceso, cambiar las cerraduras y que no tenga acceso a la vivienda del padre. Porque por algo tenían, digamos, departamentos separados. O sea, ¿no es necesario que esté imputada o pueden allanar sin...? No, el juez civil puede también pedir un oficial ad hoc, donde con un mandamiento de constatación, que sería en sede civil, se constaten los elementos que integran, por ejemplo, esa oficina, ¿no? Se hace un inventario, eso es muy común en sede civil, ¿eh? No es algo raro. Ahora, la abogada... También no es nada raro que cuando se vengan a venir, digamos, los posibles decesos, uno de los herederos vaya y saquee todo. Tampoco es anormal, ¿eh? Esto pasa. Esto pasa y pasa muy frecuentemente. Quizás más que por... A veces no es tanto el valor de la cosa, sino las ganas de hacer daño a los otros, ¿eh? Porque la mente es bastante compleja de entender. Entonces, esto los futuros herederos pueden querer hacerlo y te limpian todo un departamento, ¿eh? Lo hemos visto. Es impresionante pensar esto en el contexto lo he visto. De la internación de la Nata. Digo, no obstante, Guadalupe Guerrero, decime cuándo está, porque sería interesante hablar con la abogada de Sí, que por Elba. favor no lo tome a mal lo que digo, porque en realidad es un análisis analizando. objetivo. Ella entiendo que aclaró que las hijas de la Nata no solicitaron que se declara a su padre insano, sino que pidieron una figura legal que ya no existe. Claro, una evaluación de la determinación de capacidad, así se llama. Sí. ¿Para qué sirve eso? Y para saber si él puede tomar decisiones que justifiquen el quehacer de Elba Marcovecchio. Porque si esas decisiones en realidad fueron inducidas en un estado de capacidad en donde él no tenía la capacidad para tomar libremente decisiones, sino que la hizo por error, dolo o violencia, que son los tres causales que, digamos, vician de nulidad el acto jurídico. O sea, el acto jurídico es la toma de decisión, ¿no? Error, dolo y violencia. Entonces, esas tres cosas, si él en realidad no tenía la capacidad lúcida, no tenía la lucidez para tomar esas decisiones, las decisiones caen por su propio peso. Y eso es muy importante. También yo lo que haría, si fuera el abogado de las hijas, pediría un secuestro de la historia clínica para tener a salvo cuáles fueron la evolución de la internación y qué decisiones hubieran sido las mejores tomar y que no se pudieron tomar porque hubo oposición de parte de la esposa de Jorge Lanata, ¿no? Claro, porque acá tenés que caer en el detalle. Si están diciendo y aparte para que protegerlo. tal día le dio una torta, le dio azúcar y si eso generó una involución, ¿eso se puede demostrar? Claro, porque la ciencia médica no es una ciencia exacta, pero está todo registrado. Si vos tenés una alta médica y tenés una persona que tiene un trasplante de riñón, que tuvo un estado de corazón crítico, que es a su vez diabético, y vos manejás medicamentos que le administrás medicamentos que pueden ser contraproducentes o pueden chocar contra el efecto de otro medicamento que está dado específicamente para proteger el riñón o para cuidar digamos, la glucosa o para lo que sea, entonces, y no sos médico, también hay un grado de responsabilidad y esto también figura en la denuncia. ¿Dónde entra la voluntad de la Nata acá?
Porque eso, digo, justamente si está viciada, estamos complicadas. Está bien, bueno, pero eso no lo podemos comprobar. Ella se casa con un hombre que mentalmente está en toda su salubridad y sabe que no puede comer torta. Digo, porque acá parece como que Elba le está metiendo un pedazo de torta en la boca. Viste que en la denuncia dice que él decía, no, gracias, no quiero. O sea, él se estaba protegiendo, pero él lo estaba diciendo, por lo menos estamos manejándonos. Sí, porque es diabético hace muchos años, claro, entonces él sabe que estaba débil, estaba con un bastón, o sea, no es una persona que no es consciente. Está bien, tenía algunos actos destructivos como por ejemplo fumar, pero a lo mejor podía prescindir de la torta. O sea, es muy difícil estar en el lugar de las dos. Estamos hablando, porque parece que acá Jorge Lanata no está presente, y Jorge en estas situaciones, obviamente desde que está internado no, pero desde el momento que hablan de la torta, era una persona que también me da la sensación de que era un poco testarudo y que él también tomaba sus propias decisiones, malas y buenas. Y sí, fumar no creo que le hiciera nada bien, pero... ¿Pero qué decís? ¿Que puede alegar que Jorge las pedía cuando no vigilaba? Bueno, pero si a vos, yo te pregunto, sí, a vos tu esposa te pide, diabética... No, ya sé, no te la llevo. No te la llevo ni loca, sí, o sea, seguro. Todo tiene que ver con el deber de proteger al otro, que también es uno de los deberes básicos de lograr con buena fe, ¿no? Y del deber de cuidado. El deber de no dañar está por encima del deseo del otro. Yo no te puedo dañar, porque si no soy responsable, pero eso es un deber básico de cualquier persona en este Estado de Derecho. Y ahora, en este contexto, la acusación en la justicia, ¿cuál sería? Yo creo que primero lo que hicieron fue una medida tutelar, o sea, de protección. Sí. Lo protegieron, están creándole como una especie de burbuja. Para que, un escudo protector. Un escudo protector. Lo que va a venir probablemente después va a ser, le van a tratar de revocar el poder, porque obviamente acá tienen causales para revocar el poder, y probablemente también están teniendo causales para quizás sostener un allanamiento o para sellar la vivienda y protegerlo. Y además para tener, digamos, acceso a otros médicos que puedan darle un mejor tratamiento y una mejor evolución y su esperanza de vida crezca, no disminuya, ¿no? Claro. Entonces... Pero bueno, ahí voy a otro punto. Respecto de lo que dicen las hijas y otros testigos en cuanto a que Elba perjudicaba la salud de Lanata, o perjudicó. Sí, a lo mejor lo hizo inconscientemente, a lo mejor, qué sé yo. La verdad que no lo sé, porque tampoco estás ahí. Pero hay cosas que son fácticas, no solamente no le das tortas, sino que tampoco puedes manipular los remedios, porque eso tenía, creo que un montón de remedios con tanto... Y ella le habría dado... Tomaba decisiones médicas que no eran las más favorables pero para las él. Correctas, ¿sí? Por eso ellos están pidiendo, en realidad, lo que subyace el tema es... La red de apoyo. La red de apoyo y la posibilidad de tomar las mejores decisiones, incluso recurrir nuevamente a su médico de cabecera, que es el que lo tuvo con vida tanta cantidad de tiempo, afrontó tantas situaciones críticas en la vida y le permitió, digamos, tener herramientas para lucharla. Entonces yo creo que es una medida muy noble, muy digna y muy correcta, que no se tiene que ofender nadie. Porque incluso si Elba tomó malas decisiones, si no lo hizo de mala fe, apartarse, porque no sos la más sabia en este momento, también es un acto de humildad y de corrección. Porque tenés que pensar en el bienestar del que hoy no puede tomar decisiones por sí. ¿Y estas imágenes pueden ser elementos probatorios? Estas imágenes van a crear... El juez siempre toma decisiones teniendo en cuenta la sana crítica. La sana crítica la construye con estas pruebas. Estas pruebas son muy, muy importantes para demostrar en realidad que está ante una persona que no toma las mejores decisiones. No solamente las que ya hablamos, sino esto tampoco es una buena decisión. Entrar como si fuera un shopping a llevarte cosas de la casa o de la oficina de tu esposo. Pero ahí está con una regadera, digo, de vuelta, estoy tratando de pararme en un lugar... neutral. Está con una regadera entrando a la oficina de su marido. Bueno, ahí justamente... Y acá en este living que va a sacar... En esta imagen no prende la luz que puede llamar la atención, claramente. Sí, es una precaución, decís. Y porque... En la luz no te ve nada. Cuando vos tenés movimientos... Cuando no tenés nada que esconder, prendés la luz. Cuando tenés algo que esconder, actuás con la luz apagada. Aparte está poniendo cosas en su bolso, porque siempre que va, no va solo. Es más, hasta puede decir, yo no soy. No, ahí sigue con la regadera. Digo, son cosas que sí pueden... ¿Pero qué dice? ¿Que la regadera también se la está llevando? No, a ver, lo que pensamos es que fue a regar las plantas del departamento. O a poner cosas adentro de la regadera. Claro, digamos. te sirve como... Genera la duda esa. Me cuesta mucho pensar que una persona letrada, con carrera,
tenga que caer en estas cosas. Digo, por eso estoy tratando de pararme, por un lado, en el zapato de Elba y por el otro, el de las hijas también, de la impotencia que deben sentir ante estas imágenes. Pero yo estimo que Elba Marcovecchio, una mujer letrada que ha llevado adelante una familia sola, siendo viuda de su primer matrimonio, termina haciendo estas cosas. Yo creo que tiene que tener una explicación al respecto. Yo creo que sí, y también pensando bien, no se me ocurren argumentos, te digo la verdad, Angie, no se me ocurren argumentos porque estos no son las cosas que un abogado hace, ni una esposa hace. Vos no vas a saquear la oficina de tu marido cuando está internado. Esta es la verdad. Saqueo, utilizaste la... Es dura esa palabra. Pero sí, bueno. no lo hice con intencionalidad, No, pero en digo, realidad... Suena, cuando uno ve las imágenes... Es que es la palabra que se te ocurre. A ver, Guille, yo la verdad que no tengo mala intención, pero lo que cualquiera señora que está del otro lado está pensando es, mirá, fue elementos puntuales a llevarse. No se llevó el libro, qué sé yo, del Principito, que no creo que esté ahí, que no vale nada. Se fue a llevar cosas muy valiosas o de un trasfondo. No diría lo mismo. Claro, que son muy valiosas, incluso emocionales, ¿no? Bueno, pero incluso recuerdos. lo que están diciendo, las cosas de la nata no son cosas, son las cosas de la nata. O sea, el día de mañana las hijas de Jorge y su mujer deciden rematar las posesiones, tienen otro valor. Obvio. Son como las cosas de Maradona, Fangio. por llevarlo, o de Fangio. Sí. Digo, no son un cenicero. Si ya pasan a ser Son el cenicero de, claro. Entonces pasa a ser una pieza que tiene otro valor. Una plusvalía. Exacto. Porque no es lo mismo una carta, por ejemplo, hecha por mí que digamos, por John Lennon, ¿no? O sea, John Lennon es un señor famoso. Bueno, cuyos objetos... Que falleció, geométricamente. Una hoja escrita por John Lennon podía valer $1,5 millones, ¿entendés? Entonces, y Jorge Lanata también es, digamos, una especie de prócer para nosotros, un John Lennon, digamos. Entonces, creo que hay cosas que fueron hechas de modo que fueron metódicamente pensadas. Lamento tener que decir esto porque en realidad... ¿Premeditación es? Y sí, porque en realidad fue buscar cosas puntuales. Entonces, a mí me da muchísima pena tener que decir eso. Porque primero porque es una colega. Segundo, porque es una mujer que debe tener cierto grado de sufrimiento. Y además porque debe estar reviviendo también la pérdida anterior, crió sola a sus hijas. O sea, es muy difícil pararse acá y dejar, digamos, ser objetivo. Pero sí creo que el juez, que es el encargado de hacer el juicio de valor, no nosotros podemos opinar, pero el juez que tiene este tipo de temas no solamente tiene la experiencia, sino tiene la objetividad. Ajá. Entonces él va a crear en su mente, va a crear toda una esfera que le va a permitir deslindar qué es lo correcto de lo incorrecto y cuáles fueron las verdaderas intenciones, porque no hablas de una sola intención, ¿eh? No, claro. Son un conjunto de actos. Claro, pero ahí de vuelta me voy a volver a parar del otro lado justamente porque me parece que es la mejor manera me encanta de desandarlo. Si Elba tenía la intención de saquear o de robar, ¿por qué no cortaba la luz? Para que las cámaras dejen de estar alimentadas energéticamente. Porque creía que tenía derecho. Pero si creía que tenía derecho, entonces ¿por qué lo hacía con la luz apagada? ¿Por qué lo hacía mirando a la cámara? Digo, estoy tratando de pararme del otro lado. Claro, hay situaciones incomprensibles. Sí. En virtud de lo que describimos de quién es Elba Marcovecchio, de que mira las cámaras pensando, me estarán tomando... Sí, la amplitud que tiene una cámara para tomar la imagen está puesta precisamente para eso, Aparte para ya lo abordar sabía. todos los espacios, ¿no? Por eso hay cuestiones que llaman la atención. Digo, yo si tuviera la Vos te intención... estás mandando al frente solo, prendés la luz, empezás a agarrar cosas y hay una cámara. Es como si vos Falta que tocarás le el tires una timbre, piedra vos para que no te- sos un ladrón y tocas el timbre, abrime la puerta que te vengo a Claro. robar. En realidad es raro, ¿no? Sí. Y digamos, por eso yo te digo que acá subyace algún tipo de tema de tipo psiquiátrico que no conocemos. Ok. Y aparte puede haber también, digamos, órdenes expresas que ella estuvo obedeciendo o que intentó crear lo que sería mejor ¿De para... quién? De la nata. De la nata, pero tenés que tenerlas por escrito, porque lo verbal no sirve, Exacto. salvo que tengas un grupo enorme de testigos. ¿Cómo acreditas, digamos, que él te dio esa instrucción cuando en realidad lo que estás haciendo, por más que sean bienes comunes, porque los hayas adquirido después de casada, también tenés que tener en cuenta que por más comunes que sean, producido el deceso o declarado incapaz, acá se abre toda una serie de encrucijadas legales que no tenés que moverlas. Esto no lo hace un letrado. Ahora, y vuelvo a ponerme en este lugar.
Si ella fuera una persona del común pasaría distinto, pero es abogada. Claro, Es sí, abogada. lo entiendo y eso creo que se O contempla. sea, debería conocer las consecuencias de Se sí. contempla tiene, dentro de la las justicia. tiene. Pero la justicia también, yo creo que termina contemplando esto de que Elba se casa con un hombre que tiene una deficiencia de salud importante y que también acompañarlo significa resignar parte de su carrera. No sé si ella resignaba parte de su carrera. Yo creo que ella ejercía porque, de hecho, una clienta mía terminó siendo clienta de ella después. Entonces, yo creo que ella no resignaba, ella trabajaba. Pero me parece que en realidad lo que ella tomó también es una decisión, porque ella no se casó con un hombre que venía con un estado de salud espléndido toda la vida. Ella sabía con quién se estaba casando. Ella hizo una evaluación y también dijo qué cosas podía hacer. Por algo también tenía espacio, tiempo, posibilidades de ir al gimnasio, de tener reuniones con amigos, qué sé yo. No era... Ahora, la Nata trabajaba también claro, miles de horas. Débora, O sea, todo es relativo, ¿viste? Uno dice Todo es gastos relativo. suntuosos en virtud de los gastos promedio que vos tenías, ¿no? Pero estando ellos casados, ¿no tenía Elba a decir, me patino 10 millones de pesos y nadie me puede decir nada? Porque también la denuncia viene por la tarjeta de crédito. Y también, yo te pregunto, siguiendo esa línea, si vos tenés a tu marido internado que está luchando por su vida, ¿Qué te vas estás a la haciendo joyería, gastar? ¿Qué te estás- vas a la joyería a comprar Sí. un anillo de oro. Estás gastándote 10 palos en Perdóname. anillo. Sí, está bien. Pero es razonable. la subjetividad. No, eso. es de la razonabilidad. Está bien, pero la de un justicia... quehacer razonable. ¿Pero la justicia eso lo toma? Claro, por eso te estoy diciendo, de un quehacer razonable, doloso o culposo. O sea, ¿se hizo con intención o se hizo con Pero si negligencia? ella tiene el anillo. Vamos a puntualizar este caso que El lo anillo que era de refresco. él y que se lo sacó en El anillo internación. de casado, se lo Y la perdió. sacaron a Jorge, Elba se lo puso y por el tamaño del dedo de Jorge en relación al de Elba, lo pierde. Y ella, en un acto de tristeza, impotencia y pensando, Jorge se va a despertar y va a querer ver su anillo, voy a hacer otro de vuelta. Si ella tiene el anillo en la mano, ¿la justicia realmente le puede decir malversaste fondos? ¿Vos te parece que una persona que estuvo 7 meses internado, lo primero que te va a preguntar es dónde está Mi el pregunta anillo? es otra. Mi pregunta es, con el anillo en la mano, Elba, o sea, la justicia puede decirle, estuviste mal en ese gasto, porque también es una pulsión de vida que ella vaya. De vuelta me estoy parando en un lugar de incomodidad porque creo que nadie se está parando en este lugar. Que Elba diga, yo quería que mi marido se despierte y que todo vuelva a ser como antes. Pero se contradice. Claro. Es contradictorio. Eso es algo que contradictorio no es porque si vos congruente con lo que estamos con lo viendo que y nos está están viendo contando. es contradictorio con los Está actos bien lo que vos posteriores. decís. Con los Defensa. actos posteriores está contradiciéndose. Porque yo te lo tomo, eso si fuera un hecho aislado y no tuviéramos todas estas imágenes. Y te lo tomo y creo que tenés mucho coraje y mucha inteligencia para decirlo. Yo, en el contexto, que es lo que tenés que verlo, en el contexto, no en un hecho aislado, es otro elemento más que da a la duda. Claro. Y no a favor de ella, pero igual ponele, seguimos tu razonamiento. La pulsión de vida, estás agarrándote a la vida y querés que él tenga todo lo que tenía antes. ¿Vos te llevás su pañuelo Hermès? El pañuelo Hermès, por favor, es un pañuelo, más allá de que sea de Hermès. Entonces es imprescindible que Elba, y dígame, Meli, avísame si cuando la tengas a la doctora Guadalupe Guerrero, que es la abogada de Elba Marcovecchio. Pero digo, es imprescindible que Elba Marcovecchio salga a hablar y a contar, no sé, en conferencia de prensa. Un comunicado de a través prensa de las estaría redes, claro, un comunicado. Estaría Porque bueno. si no hablas de este lado y te están mostrando imágenes que entraste a la casa, que llevaste por ser benévolo algunas cosas, y que la plata no está, y que le dabas dulce cuando es diabético y eso podía empeorar su salud. Digo, bueno, pará, en un momento vos, como ya no como abogada, como una persona que ama a Jorge Como las Lanata, hijas. paren. O para Voy a contrarrestar decir este mi ataque. verdad. Contrarrestar este ataque Exactamente. público, porque no deja de ser Si un no es ataque piña, público. piña, y vos no reaccionás, Yo creo que tiene dos opciones. No a reaccionar ver, porque... ¿qué debería hacer? Mira, A tu criterio, con tantos casos encima. yo lo que haría si fuera la abogada, no Elba, yo aconsejaría a Elba a que haga un descargo público. No sé si le expondría a una cámara, quizás sí le expondría a que ella manifieste lo que quiera por escrito y lo dirija directamente a los medios y lo haga circular. Porque ese es el derecho a réplica que tiene y que tiene cualquier persona Claro. ante una situación tan pública y tan dolorosa. Y todos estamos opinando del tema porque es un tema llamativo. Entonces, yo creo que yo aconsejaría eso, de hecho lo haría. Me parecería que sería la medida correcta. No le expondría a ella las cámaras porque le estaría cuidando, porque tampoco sería prudente que ella hable.
Entonces, porque es una situación para cualquier persona, no solamente para un abogado, para cualquier ser humano, un abogado lo puede resolver mejor, tiene otros elementos, pero para cualquier persona es una época horrible la que está viviendo. Pero sí haría un descargo por escrito y lo firmaría. Y hay algo, a ver, yo me acabo de sentar acá y acabo de tratar de interpretar de otra manera lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo lo estamos viendo. Sí, señora. Y es irrevocable. Es objetivo. Y es lo que hay, y es lo que muestran las hijas. Y también hay otra parte que llama poderosamente la atención y que la escuchamos recién en el audio, que tiene que ver con la presencia de Sara. Cuando hablamos de la presencia de Sara estamos hablando de la mamá de una de las hijas y que también parece que a la madre de Bárbara se le vedó la posibilidad de ingresar a ver a Jorge. Digo, ¿Nunca lo pudo visitar? En las últimas oportunidades no. Y él tiene una excelente relación. A ver, vamos a repetir. Sara le donó el riñón. Incluso Sara estuvo invitada al casamiento de Jorge. La relación que ellos tenían era bárbara. Además manifestándolo públicamente en su programa de radio, Sarita, permanente. O sea, pero por supuesto, minutos antes de la internación. A ver, son las madres de sus hijas. Claro. Digo, son sus afectos más cercanos. Son sus afectos. Digo, me parece que... Tiene un riñón de Sara, Jorge. Es su bloque de contención, claro. Es un bloque, es un muro. Él creó un muro protegida por sus mujeres. Claro. Entonces, digo, porque parece que yo estoy defendiendo a Elba y estoy atacando a la... Nos estás haciendo razonar. Muy buena tarea de periodista cuando decimos nos ponemos el abogado del diablo y vamos a decir esto. Che, pará. Estoy tratando de pensar bien. Pero somos, y pregunto, ¿somos prejuiciosos cuando decimos, che, pero Elba es abogada? ¿Cómo puede hacer sabiendo las consecuencias? Digo, sos realista, bueno, no sos prejuicioso. Bueno, pero es una mujer con rasgos humanos como cualquiera y con sensaciones en donde a lo mejor primero está esto que vos estás infiriendo, que ante una pérdida anterior de la misma forma, porque ella quedó viuda, en la repitencia de lo que pudiera llegar a ocurrir, se cubre. Eso es lo único. Y me pongo como Angie, digo, a ver, intentemos ponernos del lugar de la defensa de Elba Marcovecchio. Yo creo que puede estar reviviendo todo y tener un trastorno realmente muy duro porque no superó todavía lo que son las pérdidas. Y eso se llama un trastorno de aislamiento. Entonces te genera el miedo a tener una nueva pérdida, compulsiones como estas, por ejemplo, que son inexplicables. ¿Y eso justificaría o podría ir en contra, digo, que la justicia diga, miren, a ella ya le pasó, pide disculpas, es una cuestión psicológica? ¿Eso es suficiente para la justicia como para que ella siga siendo la red de apoyo de Jorge? No, pero sí le justificaría como actos jurídicos, porque en realidad tampoco tenía el discernimiento pleno, porque su salud mental estaba afectada por algún tipo de dolencia o patología previa que no estaba diagnosticada. Y que las hijas y que las hijas no la conocían tampoco. Ajá. Claro, pero las hijas lo percibieron, porque si no estás mirando las cámaras. No, lo percibieron, por eso. O sea, esto no es que falta post-mortem. Esto no falta post-mortem. No. Acá hay un problema previo que hace que yo me sienta a mirar las cámaras de la casa de mi papá. Pero, a ver, por eso pregunto, en base a esto que decís, ¿esto te lo darían pericias psicológicas? Sí. Sí, si yo fuera la abogada de Elba, también haría hacer un análisis a un perito psiquiátrico legal, ¿no? Un perito, un experto de medicina legal. ¿Vos como abogada de Elba? ¿Pero sí, no la porque estás mandando al frente? No, estaría teniendo, digamos, una defensa objetiva y jurídicamente viable. No la estoy mandando al frente porque estoy diciendo que en realidad ella tampoco lo sabía. Porque tampoco tomó que esto estaba mal, lo que estaba haciendo. ¿Entendés? Ahí vamos a Entonces no hubo ni dolo ni culpa. Para ella, a partir de lo que estamos diciendo, si vos fueras la abogada, harías esto porque de determinar peritos psiquiátricos que hay una patología, entonces no la puedes imputar, porque ella pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Exactamente. Entonces me pondría en el lugar de Angie y me pondría en el lugar de, digamos, de la defensa profunda, ¿no? Una defensa profunda, porque estamos hablando de una mujer que viene con un dolor enorme de una primera pérdida. Ahora soy una hija de la nata, porque también hay que ponerse en ese lugar. Pero ese lugar es fácil, el ponernos en la hija de la nata. Ok, pero todo muy bien. Lamentamos lo que te pasa. ¿Dónde están los $50.000, la plata, todo? ¿Qué se hace con todo eso que se llevó? Mira, si hay que hacer, bueno, se la puede compulsar a que lo devuelva, a que lo restituya. ¿Sabés cómo? Hay un interdicto que se llama de recuperar la posesión de las cosas. En realidad, vos lo que haces por ese lado es digamos, revertir lo que se sacó. No obligás a, digamos, a la persona que manipuló las cosas o que hizo, digamos, una apropiación incorrecta
¿no? Por las razones que hayan sido, ya sea porque ella tenía un trastorno o por las razones que quisiera, que inclusive pensando que no existe hurto entre cónyuges, que justamente no existe, pero si eran anteriores, sí, porque en realidad no podés apropiarte de lo que es ajeno, de los bienes ajenos, más si sos apoderado, entonces podría hacer una acción de reivindicación para reivindicar las cosas muebles que se sacaron y recuperar y que vuelva a su estado original. Eso se puede hacer fácilmente, aparte tienen elementos por todos lados, y si están, o incluso ella puede ofrecer devolverlos. Si no están blanqueados esos $30.000. Alguien dice, para mí había 30.000, para mí había 50.000, y a lo mejor Elba dice, yo abrí el cajón y no había nada. Pero ellos se vieron los dólares, ¿eh? Están en Pero las cámaras. tenés que comprobar que es una foto actual también, ¿no? No, creo que tiene la fecha, creo que tiene la fecha el video. Okay. Cuando abre el cajón se ve el dinero. Yo miré mucho esto porque me daba mucha... me movía cosas personales y además me daba mucho dolor desde cualquier lado, ¿no? Yo creo que ellas tenían esa pauta que era entre 35 y 50 porque pensaron que, digamos, 15 podría haberlo gastado en esta internación, ¿no? O en internaciones anteriores. Para mí era un reaseguro que tenía el papá por si tenía que tener una operación de mayor gravedad. ¿Igual eso no lo contempla la obra social? Sí, pero hay determinadas operaciones que son muy costosas y además si él tenía, por ejemplo, la donación de órganos, a veces son costosísimas, ¿eh? Si necesitas recurrir a un tercero. Una donación de órganos, estamos hablando de $50.000 para arriba. Ahora hay que contemplar que los antecedentes de Jorge no lo hacen el candidato para la lista de un trasplante. No, por eso tenés que ir a otro lugar. Sarah Stuart Brown tuvo que salir a hacer este trasplante cruzado porque es un hombre que no cuida su salud, que ya está más grande y por lo general priorizan a los que están en una edad más temprana como para darle longevidad. Mira, cuando vos tenés un paciente en donde tiene un riesgo de vida tan alto y un riesgo de sobrevida tan bajo, no sos candidato a una donación de órganos, entonces tenés que buscarlo por otro mercado y en ese mercado cuesta. Y no cuesta en pesos, y cuesta en dólares. Y de 50.000 para arriba estamos hablando. ¿Esto puede acarrear... por eso lo tendría. ¿La intervención de organismos como la FIP, por ejemplo? Si hay una discusión respecto de ese dinero y cómo se generó, si es de tal fecha, tal otra. No por la cantidad de ese dinero, me parece que es un dinero que no es tan enorme la cantidad si la pasás a pesos y además es un señor que ya viene trabajando toda su vida de forma pública. O sea, no vive hace 15 minutos. Y sí, puede haber tenido un reaseguro porque aparte la pudo haber generado, pudo haber sido ahorrado y qué sé yo. Lo pudo haber tenido, incluso se le pueden haber donado personas de su afecto. Sí. Tómalo por las dudas la necesites. O sea, hay muchísimas cosas que no es una cifra tan inmensa, sí para el común de la gente, pero para una persona que vive en un edificio tan costoso, estamos hablando de un señor que vive en un edificio más emblemático de Argentina, enfrente de la Plaza San Martín, de diseño de la década del 50, del Cábana, que no salen como un departamento acá de Palermo y que tiene expensas altas. O sea, realmente tenemos que contemplar, digamos, todo el contexto. Yo creo que la FIP no va a hacer esto. No, está bien. Hubo una contraofensiva, decime si tenemos el material, de Elba mostrando imágenes de las hijas de Jorge. Sí, hay imágenes. ¿En qué contexto? ¿Las tenemos esas imágenes? Que supuestamente serían lo mismo, pero en vez de Elba, las hijas en la casa de Jorge. Bueno, es que... A ver, mostrame. Ahí está... No, esa es Selva, me parece. Sí, es Selva. Es Selva. ¿Esa es Selva? Sí, por el pelo. Las imágenes a las que haces referencia vos, yo creo que tienen que ver con una suerte de auditoría que me dicen que es una de las hijas. A ver. Sí, no es Selva. No es Selva, chicos. No es Selva Markovic. ¿Es Bárbara? No sé, no la conozco, sí, pero... porque Lola no es. Okay. A ver, recordemos que... ¿Qué quiso mostrar con esto? ¿Qué fecha estamos hablando? Que estaban haciendo lo mismo que hacía ella. 24/7, dice el video, ¿no? No, 1 de septiembre. Ahora. 1 de septiembre. Ahora nomás. A las 2 de la tarde. Lo que creo que Elba quiere mostrar es que las hijas tenían la misma capacidad de movimiento dentro de la casa. Ahora, acá si yo estoy haciendo las cosas mal, ¿ellas también? Pero ¿esto no fue posterior a las videos anteriores? La cámara dice escritorio JL, Jorge Lanata, 14:51 del 1 de septiembre del 2024. Pero fíjate que la fecha que dice en esa filmación que tenés a tu es del izquierda, 21 de julio. 21 de julio. Ahora, esto fue posterior, capaz que fueron a chequear qué es lo que faltaba. Lo que dicen es que él lo hizo cambiar la dirección, el sistema de cámaras,
a sabiendas de que esto podía ocurrir? Porque fíjate que estamos Un teniendo... espionaje de un lado y del otro. No, y- pueden haber ido a chequear cuánto más se llevó. Porque realmente... Una si vos- auditoría. en realidad fue a hacer eso, me parece, su hija, no a llevarse cosas. En realidad me parece que las fechas nos dan con que el 21 del 7 tomaron conocimiento de que había saqueos en la casa del padre y, digamos, en septiembre fueron a chequear qué más faltó. Me parece que es lo que pueden haber sido. Ahora, no yo lo te sé. pregunto en cuanto a la justicia. No creo que sea la intencionalidad. Ningún Ahora, abogado si- puede hacer una defensa diciendo, Perdón. yo lo hice, pero ellas también lo hacen. Pero- Eso es una estupidez. No, pero Débora, si Elba entra con las llaves sin forzar nada, ¿no podemos predeterminar de que hay una anuencia por parte de la Nata de que lo pudiera hacer cuando quisiera? Depende cuando la dio la anuencia, porque en realidad él no le dio la llave del escritorio. Pero se casó con ella. Sí, pero fíjate que no le dio la llave donde tenía la plata. ¿Por qué tuve que pedírsela al chofer? ¿Pero estamos Está seguros de bien, ese dato? Pero está, Sí, está dicho acá, lo estamos declaró. hablando de... Vamos a sacar el caso del cajón, que en Es eso complejo. no hay mucho No. que decir, porque está el audio. Pero en cuanto a las cosas, ¿no son de Elba también? Más allá de... Yo estoy agarrando una virome. Yo agarro la virome de mi marido, abro la mesa de luz, no tengo cámaras, abro la mesa de luz y agarro una virome Montblanc que le regalaron cuando se ¿Y recibió. te la metés acá abajo? Si vos tenés derecho, ¿vos te la metés abajo de la camisa? No, yo no. Bueno, vean. Bueno, perdóname, la foto que estamos viendo es un inventario, las tomaron las hijas de Jorge Lanata, hasta de los vinos, ¿no? O sea, la rigurosidad con que el trabajo fue realizado. Joyas, gemelos. etcétera. ¿Esto es antes de la desaparición, Meli? ¿Antes de que desaparecieran las cosas? Ok. O sea, esto no es el video de... Post. Claro. O anterior. Bueno, platería. Ahora, yo les hago una pregunta. Digo, había una sospecha de que esto podía Claro, pasar. porque acá voy, Sí. acá voy a la génesis de algo que no sabemos. ¿Cuántos de ustedes tienen o tuvieron fotos de las posesiones de sus padres? Yo ninguna. ¿Vos tenés las fotos de las No. cosas que tiene tu mamá? En absoluto. Bueno, yo te pregunto, si viene alguien que se quiere casar con tu mamá y a vos te genera una sospecha, ¿tendrías fotos de las cosas de tu mamá? Claro, porque creo que es una gold digger, una fortuna. Sí. Se llama así en inglés, gold digger. Digo, viene alguien que se quiere casar con tu mamá, Sí. que dice que la ama, tu mamá está feliz, Y a lo mejor tomo fotos. Sí. a lo mejor toma fotos. Sí, qué Entonces, sé acá yo. estamos hablando de... Depende, tenés que conocer a la Mirá. persona, las personas te engañan. Vos decís, bueno, resguardo a mi vieja. Qué sé yo, hay pesos también. Sí. Estamos hablando de un problema que desconocemos, Sí, que es la génesis de toda esta situación, que viene hace tiempo y que No creo sé si que... tomás fotos, pero a lo mejor hablas con tu vieja o tu viejo. Sí, no, bueno, pero claramente esa conversación existió Sí, y sí. nada pasó. Andás a ver que no podemos saber qué dijo. Por eso ella se hizo Ahí había 50 mil dólares. O parecía Y- ver que los fajos eran de 10.000. No, sí, eran de 10, Sí. seguro. Pero fíjate que también mostraron la cantidad de remedios que tomaba. Sí, acá estamos mostrando los anteojos de Los Jorge anteojos de Lanata, Jorge que Lanata. en realidad en el mercado no tienen ningún valor, tienen valor para sus hijas. Hay cosas que tienen un valor pecuniario y hay cosas que tienen un valor sentimental. Claro. Porque acá hay foto de todo. Y hay fotos que adquirirían otro valor en caso de que pasara lo que no queremos que pase. Claro, pero a ver, los trajes de Jorge, tampoco es que Jorge era un talle 42 y yo puedo vender su traje. Son los trajes de Jorge Lanata. Hay cosas que tienen un valor sentimental. Y además tienen un valor en el mercado si Jorge Lanata no sigue digamos, no puede superar esta etapa de salud que tiene y fallece. Ahí están los ceniceros Hermes. ¿Entendés? Bueno. O sea, la verdad es que hay que contextualizarlo todo. Desde el qué punto. Mirá, los Martín Fierro. Claro. O sea, estamos hablando de una persona no solamente brillante, sino exitosa, famosa, muy admirada y muy querida. O sea, hasta un par de anteojos, estos par de anteojos, que son de Débora Ambo, que no valen nada. Bueno, para tu hija tienen un valor. Para mi hija, yo los tengo todavía los Sí. anteojos de mi papá, pero para un coleccionista, estos anteojos, si fueran de Jorge Lanata, tendrían una plusvalía, ¿entendés? Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo acá. Estamos intentando comunicarnos con Guadalupe Guerrero. Queremos tener la otra campana. No, aparte, La- excelente va a ser el trabajo Elba. de la doctora, porque supongo que defender bueno. esto hay que hacerlo con mucho amor y Hoy mucha me la cabeza. imagino en un mano a mano con Elba a partir de todo este escandalete.